hecho, como todos los años, nos está acompañando con esta clase que, como comentaba algunos que estaban al principio, es relevante no solamente para aquellos que estén tentados a seguir el área de reumatología, sino porque los fármacos que se dan en reumatología y que tal vez los pacientes que nosotros vemos en otras áreas de la medicina lo están usando, muchos de ellos tienen efectos adversos que tenemos que tener presentes. Y de alguna forma un poco la reumatología sigue un poquito en estos medicamentos, los anticuerpos, un poquito punta de lanza en otras especialidades que ahora también están usando un montón de este tipo de anticuerpos, como especialmente neumonología y alguna nefro que también los usan. Así que gracias, Doc, por estar con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos y estar en esta última clase del año. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda de la cátedra del año? Si no, yo hoy madrugué a las 3 de la mañana, tuve que ir a buscar a alguien, así que lo voy a dejar ya después del teórico. Esta es la última clase de fármaco. Bueno, gracias. Gracias, Ariel. Buenas tardes. Normalmente me pasa en quinto año que hablo el año lectivo, doy la primera clase, pero nunca me pasó de cerrarlo, así que siempre hay una primera vez. Así que bueno, doblemente valorable para ustedes que estén acá. El último día de clases, no sé si tienen clase mañana todavía o ya no. Pero bueno, mañana ya descansan, empiezan a preparar el examen. Pero bueno, vamos a tratar de hacer esto lo más ameno posible. No tengo problema en que me paren, me corten y me pregunten lo que quieran. Cuando hablamos de drogas antirreumáticas, hablamos de un título que ustedes van a ver que de por sí se aleja bastante de la reumatología, como dijo el doctor Gómez, porque muchas de las drogas que vamos a hablar hoy no se utilizan solamente en reumatología, sino que se utilizan en muchas otras especialidades. Esto es como un juego de el ladrón y el policía, o el policía bueno o el policía malo, ¿no? Vamos a ver una primera parte de la clase donde los reumatólogos hemos robado de alguna manera drogas a otras especialidades para poder tratar a nuestros pacientes, y vamos a ver en una segunda parte de la clase donde los reumatólogos hemos diseñado de alguna manera drogas para nuestras enfermedades que, basados un poco en el concepto de medicina de precisión, ustedes van a ver que hoy se pueden extrapolar a otras enfermedades donde en la base o en el objetivo terapéutico coinciden algunas sustancias, citoquinas proinflamatorias y demás. Cuando uno clasifica o intenta clasificar las drogas antirreumáticas, básicamente las podemos clasificar en tres grandes grupos. Por un lado, tenemos un grupo de drogas que llamamos DARMES. Ese acrónimo DARME significa droga antirreumática modificadora de enfermedad. Y ahora en un ratito les voy a explicar cuáles son los requisitos que requiere una droga para poder ser clasificada dentro de esta categoría. Y nosotros en esta tarde vamos a hablar de estos cuatro: los antipalúdicos, la sulfasalazina, el neurotrexato y la leflunomida. No son los únicos, hay otros más viejitos que por razones de tiempo y por una cuestión de que ya prácticamente en el 80% del mundo no se usan. Después lo voy a nombrar por arriba solamente. Tenemos un segundo grupo de inmunosupresores, donde tenemos varias drogas, quizá algunas de estas ustedes ya las hayan visto, o hayan hablado de ellas a lo largo de la cruzada, porque son drogas que se utilizan en muchas áreas de la medicina: oncología, trasplantes, otras enfermedades autoinmunes. Y tenemos un tercer grupo que son los agentes biológicos o anticuerpos monoclonales, dentro de los cuales hay distintos grupos de agentes biológicos, los que inhiben el factor necrosomal alfa, los que inhiben algunas interleuquinas específicas, otros fármacos que alteran la transducción linfocitaria, es decir, la estimulación entre el linfocito 20, y ya vamos a ir hablando en detalle de cada uno de ellos también. Entonces, dividimos a las drogas antirreumáticas en estos tres grandes grupos. Cuando hablamos de DARME, del primer grupo, tenemos que tener presente que para que una droga sea clasificada como una droga antirreumática o modificadora de enfermedad, debe cumplir con ciertas características básicas. Una de las características
características más importantes y no están, digamos, en orden de importancia las características ahí en la diapositiva, pero si yo tuviera que decirles cuál es la característica quizá más importante, esa es la última, ¿sí? La última. Cuando uno se posiciona en el rol del médico reumatólogo, ustedes lo van a ver cuando cursen Clínica Médica 2, van a ver que le vamos a repetir un montón de veces dentro del módulo de reumatología que la clave de las enfermedades reumáticas es el diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno y precoz. Y eso lo van a escuchar y lo van a escuchar las amigas y colegas un montón de veces. Porque el gran problema que hay en las enfermedades reumáticas es que una vez que hacen daño, para atrás no se puede volver. Ese daño no se puede revertir. Entonces, la clave para el tratamiento de estas enfermedades y para que el paciente pueda tener una vida completamente normal y que nadie sepa que ese paciente tiene una enfermedad reumática, salvo que el mismo paciente se lo diga, es que no lo vea con ninguna limitación funcional. ¿Sí? Y ahí es donde apuntamos, que el paciente no tenga limitaciones funcionales, no tenga deformidad, no tenga discapacidad. Y hoy por hoy, con el arsenal terapéutico que tenemos, se puede lograr perfectamente. Por eso digo que una de las características más importantes es la última, porque fíjense que dice disminución de la progresión radiológica valorada por métodos estandarizados. Esto significa que el paciente, cuando yo consecutivamente a lo largo de los años voy haciendo radiografías, tengo que ver que hay una disminución en la progresión radiológica de la enfermedad. ¿Sí? Se me fue. Bien. Lo otro, seguimos de abajo para arriba, es demostrar una mejoría en el estatus funcional. ¿Sí? El estatus funcional es justamente el paciente que ya está limitado por una enfermedad reumática, que después de empezar el tratamiento con estos DARME pueda mejorar su funcionalidad. Y la mejoría en la función no la medimos por métodos subjetivos. No alcanza con decirle, ¿cómo estás? ¿Estás mejor que la consulta anterior? Sino que utilizamos métodos estandarizados y scores validados que el paciente en general autocompleta y autollena con distintas preguntas y nos da un índice de funcionalidad. Les puse acá, por ejemplo, HAQ, que es uno de los scores más utilizados, como para que se lo vayan familiarizando. Otra característica que tiene que demostrar una droga para ser clasificada como DARME es que tiene que tener un efecto probado sobre los reactantes de fase aguda. ¿Saben cuáles son los reactantes de fase aguda? PCR, ¿algún otro? Fibrinogen, que no lo usamos tanto, pero sí, ¿algún otro? Más común. Eritrosedimentación, ¿sí? Son los más comunes, eritrosedimentación y PCR, ¿sí? También la ferritina es un reactante de fase aguda, el fibrinógeno. Básicamente, una droga para ser conceptuada como DARME tiene que tener un efecto probado sobre los reactantes de fase aguda. Es decir, que si yo le doy esta droga al paciente, a lo largo del tiempo, los valores de inflamación tienen que ir disminuyendo, ¿sí? Sin utilizar concomitantemente un antiinflamatorio. Vamos a hablar ahora de drogas antiinflamatorias. Y otra característica que tienen todas estas drogas es que tienen un lento comienzo de acción. Y esto es importante saberlo, ¿sí? Porque como dice ahí en la diapositiva, para lograr un efecto clínico yo necesito por lo menos 6 semanas. Y esto hay que entenderlo, saberlo y explicárselo al paciente, porque si no el paciente, la ansiedad no lo va a dejar hacer bien un tratamiento, porque va a empezar a tomar una pastilla y si a la semana o a los 15 días se siente igual, probablemente piense que el medicamento no sirve y lo deje, ¿sí? Y por eso es importante educarlo y hacerlo entender que muchas veces se requieren varias semanas hasta que la medicación empiece a ser efectiva. Por supuesto, no lo vamos a dejar paciente dolorido. Todo ese tiempo hay estrategias de tratamiento que no son pertinentes a esta materia, pero ya lo vamos a ver cuando cursen clínicamente. Entonces, estas características son las características basales que toda droga tiene que tener para ser clasificada como una droga antirreumática modificadora de la enfermedad. Dentro de estas tenemos varias. Dijimos que en la primera parte de la clase yo les iba a hablar de drogas que nosotros los reumatólogos de alguna manera probamos a otras especialidades.
fiestas, como dicen, los antipalúdicos, ¿sí? Son drogas claramente diseñadas para tratar el paludismo. La cloroquina en 1950 y la hidroxicloroquina en 1978 son dos antipalúdicos que todavía se usan y mucho en el tratamiento de algunas enfermedades reumáticas, sobre todo la hidroxicloroquina. La cloroquina acá en Argentina y en Italia y Sudamérica ya no se comercializa por los eventos adversos que daba. La hidroxicloroquina es una versión mejorada, pero puede que en algún país todavía de Centroamérica o del África se consiga cloroquina. Los antipalúdicos tienen una biodisponibilidad del 75%. Esto claramente muestra que es una droga que no existe por vía parenteral, si al tener una biodisponibilidad tan buena, no existe una formulación parenteral, solamente existe por vía oral, y tiene una vida media de 40 días, lo cual, en el caso de una enfermedad reumática, es una gran ventaja. Si ustedes piensen que la mayoría de las enfermedades reumáticas, salvo algunas excepciones, la mayoría no se curan, y el tratamiento es permanente y de por vida. Por lo cual, si yo a un paciente le digo un tratamiento permanente, es muy ventajoso tener una droga que tenga una vida media larga, porque eso significa que si un día o dos se olvida de tomar el medicamento, el efecto no va a caer. ¿Sí? Tiene que olvidarse por muchos días de tomar el medicamento para que el efecto realmente caiga. Dentro del mecanismo de acción de los antipalúdicos, y cuando hablo del mecanismo de acción hablo específicamente en función de las enfermedades reumáticas, ¿sí? Se sabe que estabiliza la membrana lisosomal. Y no sé si recuerdan de biología de allá de primer año, pero cuando hablábamos de los lisosomas, ¿sí? Recuerdan que son pequeñas vesículas que existen dentro de la célula, y dentro de esas vesículas se agrupan todo lo que son citoquinas proinflamatorias. Particularmente en el caso de enfermedades reumáticas, dependiendo de qué enfermedad reumática estamos hablando, hay variabilidad en las citoquinas proinflamatorias, se llama reumatoidea, las citoquinas proinflamatorias mayormente involucradas en el factor de expresión alfa, de la interleucina 1, de la interleucina 6, pero si hablamos de la neuropatía psoriásica, de la interleucina 17, si hablamos de la anquilosante, de la interleucina 23, bueno, cada enfermedad tiene su citoquina proinflamatoria mayormente involucrada, pero independientemente de cuál sea, todas se juntan dentro de la membrana lisosomal. La estabilización de la membrana lisosomal que se logra con el antipalúdico hace que esta membrana sea más difícil de romperse, por lo tanto, si bien no se disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias, las mismas quedan dentro de la célula, no son liberadas tan fácil al torrente sanguíneo, con lo cual el efecto nocivo de estas citoquinas está disminuido en el tratamiento con hidroxicloroquina. También inhibe el metabolismo de los desoxirribonucleótidos, que son proformadores de sustancias proinflamatorias, y disminuye directamente la producción de interleuquina 10, que es una citoquina proinflamatoria que está presente en algunas enfermedades reumáticas. Las dosis usuales de antipalúdico va de 6, hay un estándar que es 6.5 miligramos por día, pero si no tienen calculadora o si la quieren hacer más sencilla, el comprimido de hidroxicloroquina viene de 200 miligramos, ¿sí? Más o menos, una persona de hasta 50 kilos usamos un comprimido de 200, y una persona más de 50 kilos usamos dos comprimidos de 200 a lo largo del día. Es una dosis estándar entre 200 y 400 miligramos. ¿Qué eventos adversos tenemos que conocer del antipalúdico? Los gastrointestinales, como con toda droga, ustedes saben que cualquier medicación por vía oral que nosotros le demos a algún paciente tiene el riesgo de generar malestar digestivo, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de problemas digestivos. Esta no es la excepción, aunque es muy poco probable que tengamos que suspender el tratamiento por efectos adversos gastrointestinales. Otro evento adverso de los antipalúdicos, no grave, pero que a veces obliga a suspender el tratamiento, es la dismelanodermia. La dismelanodermia es un evento adverso poco frecuente, porque a veces aparece, donde hay un aumento en la función de los melanocitos, que se traduce en una hiperpigmentación de la piel del paciente. El paciente, la piel se le torna como de un bronceado permanente o un color aceitunado, ¿sí? Que en algunos casos le genera al paciente una molestia estética y obliga a suspender el tratamiento.
adverso grave y que hay que vigilarlo muy bien es la toxicidad retiniana. La toxicidad retiniana es un evento adverso muy poco frecuente, menos del 5% de los pacientes desarrollan toxicidad retiniana. El problema es que cuando la toxicidad retiniana ya disminuye la agudeza visual, ese evento es irreversible. Por más que yo suspenda el tratamiento, si el paciente perdió agudeza visual, no la recupera más. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para evitar este evento adverso? Todo paciente que está en tratamiento con antipalúdico, cada 6 meses debe visitar al oftalmólogo. ¿Sí? El oftalmólogo, a través de algunos estudios específicos que se le hacen al paciente, determina si el paciente está asimilando unos pigmentos atípicos en la retina que van a llevar con el tiempo a la toxicidad y a la disminución de la agudeza visual. Entonces, si nosotros detectamos en un examen oftalmológico estos pigmentos se están depositando en la retina, obliga a suspender el tratamiento. Si nosotros enganchamos al paciente en esa etapa, donde ya tiene los pigmentos, pero todavía no repercutió sobre su función, ¿sí? esa acumulación de pigmentos sí es reversible. Entonces, el concepto marco acá es más importante, que cada 6 meses, mientras esté en tratamiento, debe hacer un control oftalmológico regular. Contraindicación, enfermedad retiniana. A eso hay. ¿Sí? Obviamente, el paciente que ya tiene una enfermedad retiniana previa no puede usar el antipalúdico. No, porque puede progresar. Hay distintos grados. Una cosa es que la agudeza visual te disminuye 1 décima o 2 décimas, a que te disminuya 5 décimas. O sea, lo suspende siempre. Lo que pasa es que lo que se perdió, se perdió. Entonces, obviamente, en una enfermedad retiniana está contraindicado, y algo que siempre resalto, porque algunos prospectos todavía siguen diciendo que hay que suspenderlo en el embarazo, es que ya hay estudios ampliamente demostrados que dicen que es más riesgoso suspender el tratamiento con hidroxicloroquina en una mujer embarazada que mantenérselo. No hay ninguna malformación fetal asociada al uso de hidroxicloroquina, y por otro lado, sí se ha visto que las mujeres, sobre todo pacientes con lupus, que es una de las enfermedades donde más se usa hidroxicloroquina, que han suspendido el tratamiento con hidroxicloroquina durante el embarazo, han reactivado la enfermedad y no han hecho una reactivación simple, sino han reactivado la parte renal, que es lo más complicado en un paciente con lupus. Por lo tanto, es un fármaco que, si el paciente o la paciente lo viene usando y queda embarazada, hay que seguirlo, hay que suspenderlo. Si necesitamos iniciar un tratamiento en una mujer que está embarazada, se puede iniciar sin ningún impedimento. ¿Sí? ¿En qué patologías usamos antipalúdicos? Bueno, el lupus ya lo mencionamos, también en síndrome de Sjögren, en artritis reumatoidea, en las espondiloartropatías seronegativas. Esta es una familia completa de enfermedades reumáticas, donde se incluyen la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, las artropatías enteropáticas y las espondiloartritis reactivas, y en las formas de artrosis erosivas, no en la artrosis común y corriente de la edad, sino en algunas formas genéticas específicas que erosionan y dañan el hueso. Bien. ¿Alguna pregunta para antipalúdicos? Bien. Seguimos con la segunda droga antirreumática modificadora de la enfermedad, que es nuestra droga, decimos los reumatólogos estrella, es la droga más usada en la reumatología. Es el metronidazol. Tampoco es original nuestro, se lo robamos a los oncólogos. Metronidazol es un inhibidor de una enzima, la hidrofonato reductasa, y de otra enzima hepática, la transformilasa de la CIAR. Ambas enzimas son dos enzimas que, cuando uno las inhibe, aumentan los niveles tanto intra como extracelulares de adenosina. Si recuerdan de fisiología, uno de los antiinflamatorios más potentes endógenos que nosotros tenemos es la adenosina. ¿Sí? Si logramos elevar los niveles de adenosina, por la vía que sea, si vamos a tener un efecto antiinflamatorio autógeno, natural nuestro, ¿no?
Entonces, este medicamento, al inhibir estas dos enzimas que participan en la degradación de la adenosina, aumentan los niveles intra y extracelulares de la misma, produciendo un efecto antiinflamatorio importante. El metotrexato, si bien tiene una biodisponibilidad del 70%, es decir, es alta, ¿sí? La gran ventaja que tiene con respecto a otros fármacos es que lo podemos usar tanto en vía oral, como en forma subcutánea o como en forma intramuscular, ¿sí? Y esto es una ventaja estratégica para esta droga, fundamentalmente para aquellos pacientes que tienen alguna intolerancia digestiva cuando uno lo usa por boca. Pueden mantener la droga usándolo por vía parenteral. Dentro de sus mecanismos de acción está la inhibición de la proliferación linfocitaria, y ustedes saben que cuando hablamos de enfermedades reumáticas hablamos de activación de cascada inflamatoria que se produce a expensas fundamentalmente de los linfocitos T, linfocito B, linfocito NK, pero el linfocito al fin. Por lo tanto, cualquier droga que impida la proliferación linfocitaria va a, de alguna manera, tener un efecto antagonista a la enfermedad reumática. También induce la apoptosis de las células proinflamatorias y suprime la actividad de las moléculas de adhesión. Las moléculas de adhesión, las llamadas ICAM1 y 2, son sustancias que son fundamentales para el acople entre un linfocito B y un linfocito T, ¿sí? Y por si por ahí no recordamos de fisiología, para activar la cascada inflamatoria se activa por diversas vías, pero justamente una de las vías es el acople BT, linfocito B y linfocito T. ¿Sí? Y nosotros evitamos ese acople, de alguna manera evitamos la activación de la cascada inflamatoria. Las dosis de metotrexato varían, van de 7,5 a 30 miligramos por semana. Esta dosis es la que usamos en reumatología, por las dudas claras. ¿Sí? En oncología se utilizan dosis 10 veces mayores a estas. ¿Sí? Pero en reumatología usamos estas dosis y como ustedes ven ahí la dosis es semanal. Por eso es una droga, decimos, estrella, porque es muy fácil de tomar. Pensando en una enfermedad crónica, en un paciente que tiene que estar medicado de por vida, cuanto menos le demos, más fácil para que el paciente haga el tratamiento. Menos eventos adversos, menos eventos gastrointestinales, mayor adherencia al tratamiento. Esta medicación se aplica una sola vez por semana, puede ser en comprimido, puede ser inyectable, como ya les dije. En cualquiera de los casos es una sola vez por semana, pero sí tiene algunos eventos adversos que tenemos que conocer. Por un lado, los gastrointestinales que llegan hasta el 20%, que cuando el paciente realmente tiene síntomas digestivos, náusea, vómito, malestar cuando toma la pastilla, se puede salvar de alguna manera ese evento gastrointestinal usando la misma droga, pero en forma parenteral. En lugar de dársela por boca, se la doy inyectable, subcutánea o intramuscular una vez por semana y evito de esta manera el paso por el tubo digestivo. Otro evento adverso que tenemos que conocer, que no es grave, pero pasa frecuentemente, llega hasta el 20% de los pacientes, es el síndrome pseudogripal. Esto se da mayormente en los pacientes que reciben la medicación por vía parenteral, ya sea intramuscular o subcutánea. El día que se colocan el inyectable, ¿sí? Tienen una sensación a las pocas horas de que se aplicaron el inyectable de como cuando uno se gripa, empieza con mialgia, decaimiento, un poco de cefalea, ¿sí? En general, ese síndrome pseudogripal dura como máximo 24 horas y se va a salir, no hay que hacer nada. Entonces, en general, suele ser molesto las primeras semanas, pero con el paso de las semanas, en general cada vez se hace más corto y mejor tolerable. No pasa por repetir en todos los pacientes, solamente un 20%, pero prácticamente en ningún caso obliga a suspender el tratamiento. Uno lo que le dice al paciente es que con el paso de las semanas eso se va yendo, con cada inyección que se aplique va a ser menos frecuente y se puede ese día apoyar con un paracetamol, con un ibuprofeno, no hay ningún problema. Algo que también es importante de saber es el aumento de transaminasa, que se dé hasta el 10% de los pacientes. Esto sí es un evento adverso que muchas veces obliga a suspender el tratamiento. Puede verse tanto en los pacientes que reciben el metotrexato por vía oral como por vía parenteral, porque
independientemente de la vía de administración, termina en el hígado la medicación. Con lo cual, todo paciente que está en tratamiento con metrotexato debe ser vigilado con una rutina de sangre en forma sistemática. Les voy a explicar cada cuánto y qué hay que pedirle. Acuérdense de esto por ahora, lo mismo que con la leucopenia. Es una droga que favorece la leucopenia. Entonces, todo paciente que está en tratamiento con metrotexato debe hacer un hemograma y un hepatograma de control durante el primer año cada 3 meses y a partir del segundo año de tratamiento cada 6 meses. ¿Sí? Esto es de rutina y por protocolo que hacerlo sí o sí. ¿Y por qué? Porque en general uno puede ver el aumento de las transaminasas antes que el paciente perciba los síntomas. Y si yo lo detecto ahí, puedo suspender el tratamiento o disminuir la dosis y evitar generarle al paciente una hepatitis tóxica. De hecho, hemos visto pacientes que llegan ya con hepatitis medicamentosa básicamente por falta de control de una droga que tiene que ser controlada. No siempre porque el médico se olvida de los controles, sino porque a veces el paciente en paz. Se siente tan bien que se olvida hacer los controles. La alopecia es muy rara. En el 5% de los pacientes, sobre todo las mujeres, perciben que el cabello se les cae un poco más de lo habitual. Y como evento adverso más raro aún, hay que tener presente algunos eventos adversos respiratorios, como la neumonitis intersticial, la nodulosis pulmonar y el linfoma pulmonar. Estos tres son raros, pero los pongo acá y realmente los resalto porque ustedes ya van a ver cuando hablemos de contraindicaciones que el paciente con patología respiratoria previa no debería usar metrotexato porque ese grupo de paciente es el que tiene riesgo de desarrollar algún evento adverso respiratorio por la medicación. En cuanto a las interacciones, sabemos que el uso de ácido fólico disminuye considerablemente los eventos adversos del metrotexato. Por lo tanto, siempre usamos ácido fólico en todo paciente que está usando metrotexato. La dosis de ácido fólico, si bien en los libros dice 0.5 a 1 miligramos por día, ¿sí? La forma quizás más práctica de acordarse es 1/3 de la dosis de metrotexato. Si ustedes están usando 30 miligramos de metrotexato, van a usar 10 miligramos de ácido fólico. Si ustedes están usando 15 miligramos de metrotexato, van a usar 5 miligramos de ácido fólico. ¿Sí? Es 1/3 de la dosis de metrotexato. También se utiliza una vez por semana el ácido fólico y lo único que hay que recomendarle al paciente es que no se use en el mismo día. ¿Sí? Que no use el metrotexato y el ácido fólico el mismo día. No porque vaya a explotar el paciente, sino porque se inhiben. ¿Sí? Se inhibe, el ácido fólico usado en el mismo momento que el metrotexato inhibe al metrotexato y no lo deja actuar, por lo tanto estamos tirando la medicación. Entonces, como una cuestión mnemotécnica, siempre decimos al paciente que lo use al día siguiente. En realidad no es estrictamente necesario que sea al día siguiente. No sea el otro día, el 4 o el día previo, inclusive. Mientras no se use juntos el mismo día, después no hay ningún. Obviamente estamos hablando de una droga que potencialmente es hepatotóxica. El alcohol está prohibido en los pacientes que usan metrotexato, tanto el día que toman el metrotexato como el día previo y el día posterior. No es que no pueden tomar alcohol, ¿sí? Pero sí se restringe el día de uso del metrotexato, el día previo y el día posterior. Por eso en general al paciente le decimos que use metrotexato a mitad de semana, porque en general cuando uno hace algún desarreglo es el fin de semana y queremos que esté lejos, digamos, de la toma de metrotexato. Y otro de los fármacos con los que interacciona es con este antibiótico, la sulfamethoxazol, TMS, Matrix, como quieran llamar. Es un antibiótico muy comúnmente usado para infecciones de vías urinarias y realmente aumenta el riesgo de hepatotoxicidad en la combinación de los fármacos, por lo tanto, este antibiótico no debería ser usado en pacientes que estén usando metrotexato. Contraindicaciones de esta droga a la cabeza del embarazo. Estamos hablando de una droga que inhibe la dinofolato-reductasa y que además de ser una enzima que aumenta los niveles intra y extracelulares de adenosina,
desarrollo del tubo neural. ¿Sí? Entonces, estamos dando acá una droga que es un antagonista del ácido fólico. ¿Sí? Ustedes saben que para que se desarrolle el tubo neural adecuadamente, ¿sí? Tenemos que tener buenos niveles de ácido fólico. De hecho, a toda mamá embarazada lo primero que el ginecólogo le da es ácido fólico, para prevenir justamente los defectos de cierre del tubo neural. Entonces, en el embarazo no podemos usar esta medicación. Incluso hay que advertir a las mujeres que están usando metotrexato y quieren quedarse embarazadas, que deben suspender el metotrexato y seguirse cuidando todavía 3 meses después de suspender el metotrexato, y recién ahí empezar a entrar con el embarazo. ¿Sí? Con esto reducimos el riesgo de malformación y defectos de cierre del tubo neural. La insuficiencia hepática obviamente es una contraindicación porque estamos hablando de un fármaco que es potencialmente hepatotóxico, entonces si ya el paciente previamente tiene un problema hepático no se lo vamos a dar, lo mismo que si tiene enfermedad pulmonar previa. Y en cuanto a la insuficiencia renal no hay una contraindicación absoluta, pero requiere ajuste de dosis. Habitualmente el ajuste de dosis se da en la misma proporción de falla renal que tiene el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene solamente un 30% de función renal, le vamos a dar un 30% de la dosis que habitualmente le daría del metotrexato. ¿Qué pasa si una mujer que está tomando metotrexato se nos embaraza? Y ese es el escenario quizá más grave potencialmente. ¿Sí? Bueno, podemos hacer una estrategia de rescate que se hace con ácido folínico. Hay que internarla a la paciente, ¿sí? Y se le da el ácido folínico en forma endovenosa, 1 miligramo por kilo por día por 3 días. ¿Sí? Con este rescate del ácido folínico se logra inhibir, dependiendo de cuántos años lleve usando el metotrexato, pero en general entre un 50 y un 70% de la droga circulante. O sea, no es que eliminamos el riesgo a cero, ¿sí? Pero lo disminuimos bastante. Por eso es sumamente importante que en toda mujer con edad fértil, que uno vaya a empezar un tratamiento con metotrexato, le advierta, ¿sí?, de que no puede quedar embarazada, extreme las medidas de cuidado para no quedar embarazada, sea una charla que tenga con la pareja, si que tiene pareja, y ante cualquier situación de embarazo que se comunique inmediatamente. Usamos metotrexato en artritis reumatoidea, en todas las espondiloartropatías cervicales, en algunas vasculitis y también en el lupus con compromiso articular erosivo. No en todos los pacientes con lupus usamos metotrexato, pero sí en aquellos que tienen un compromiso, como decimos ahí, articular y que erosiona la articulación degenerativa. Bien, entonces, ¿qué cosas son muy importantes acá, chicos? El tema del embarazo, ¿sí? Saber que una mujer embarazada no lo puede usar, que si se quiere quedar embarazada tiene que suspenderlo 3 meses antes, ¿sí? Y que si se queda embarazada tomándolo hay que hacer rescate con ácido folínico. Que no lo podemos dar en pacientes con falla hepática, que tenemos que vigilar el hígado y la médula con un hemograma y un hepatograma cada 3 meses el primer año y a partir del segundo año cada 6 meses. ¿Sí? Son cosas que al doctor Gómez le encanta preguntar. Salvo que veamos que hay anemia. O sea, el primer indicador de que falta ácido fólico suele ser la anemia. ¿Sí? Entonces, si vemos que hay anemia,
es el único dogma, podríamos decir de alguna manera, que sí se desarrolló específicamente pensando en enfermedades reumáticas, ¿sí? Este es un fármaco que es muy parecido tanto en su mecanismo de acción como en sus efectos adversos y en sus contraindicaciones al methotrexato. En cuanto a los eventos, al mecanismo de acción, inhibe la síntesis de nuevo de las pirimidinas a través de la inhibición de la dihidrotrato de deshidrogenasa, que es una enzima que es prima hermana de la dihidrogenasa reductasa, que es una enzima que inhibe el methotrexato. Tiene una biodisponibilidad del 90%, con lo cual esta medicación solamente existe en formulación oral, no existe parenteral, y tiene múltiples mecanismos de acción que todos actúan de alguna manera sobre la cascada inflamatoria. Por un lado bloquea la proliferación linfocitaria, por otro lado bloquea la síntesis de inmunoglobulina, ustedes saben las inmunoglobulinas son los carriers, los transportadores muchas veces de las citoquinas inflamatorias, disminuye la expresión de interleuquina 1 beta, que es una interleuquina proinflamatoria, disminuye la producción de neurometaloproteasas, que son moléculas de adhesión, de la cita, y también inhibe la actividad de los osteoclastos. Recuerden, los osteoclastos son las células destructoras del hueso por excelencia. ¿Sí? En todas las enfermedades reumáticas, los osteoclastos, la actividad osteoclástica está aumentada. Por eso los huesos se deforman, se destruyen si uno no trata adecuadamente al paciente. Entonces, uno de los eventos de los mecanismos de acción de la electromiografía es la inhibición de la actividad de los osteoclastos. En cuanto a la forma de uso, dijimos que no viene por forma parenteral. Clásicamente, lo que está en los libros y en los proyectos de este fármaco es que hay que dar una dosis de ataque de 100 miligramos por día por 3 días y después se mantiene a partir del día 4 con una dosis de 20 miligramos todos los días. La realidad, chicos, es que la dosis de ataque no la tolera casi nadie. ¿Sí? En general, si uno usa esta dosis de ataque, el paciente termina con náuseas, con dolores gástricos, muchas veces con vómitos, y hace que le genere un rechazo a la droga que después no quiere usar ni siquiera una dosis más chica. Entonces, ustedes van a ver en la práctica, en realidad, ya no usamos dosis de ataque. ¿Sí? Lo que hacemos es hacemos una pseudo dosis de ataque que usamos 40 o 60 miligramos por día durante 3 días, ¿sí? Y después seguimos con 20. El único problema de no usar dosis de ataque es que el efecto va a ser un poco más lento, ¿sí? Pero no vamos a tener otro problema, ¿sí? En vez de lograr un efecto con dosis de ataque que el paciente lo perciba a las 2 a 3 semanas, lo vamos a necesitar 4 o 5 semanas para que el efecto sea clínicamente evidenciable. Pero fuera de eso no hay otro inconveniente. Y podemos, en ese tiempo, hasta que la medicación hace su efecto, ayudarlo al paciente con un corticoide y un antiinflamatorio y evitando los eventos adversos de la dosis de carga de esta medicación. Los eventos adversos dijimos que son muy similares al methotrexato. En cuanto a lo gastrointestinal, el porcentaje es mayor. ¿Sí? Y acá no tenemos cómo reemplazarlo. Si nos generaba artritis, lo dábamos por vía intramuscular subcutánea, pero acá no tenemos cómo reemplazarlo, hay que suspenderlo y reemplazarlo por otro medicamento. También eleva las transaminasas en porcentajes mayores al methotrexato. También es un fármaco que genera mielotoxicidad, exilopenia o anemia, y también es un fármaco que genera depresión. Lamentablemente, la diferencia grande con el methotrexato es que acá no tenemos un antagonista. No es que si yo le doy ácido fólico voy a lograr disminuir la tasa de eventos adversos como si ocurría con el methotrexato. O sea que acá, al no tener un protector, si el paciente desarrolla cualquiera de estos eventos adversos, me obliga a suspender el tratamiento con esta medicación y a buscar otra alternativa para la enfermedad que tenga el paciente. Dentro de las interacciones, obviamente con el alcohol va a interaccionar. El alcohol también es una sustancia hepatotóxica. Con el methotrexato, ¿sí? Y lo pongo a propósito, porque ustedes van a ver que si bien son dos drogas hepatotóxicas, en algunos casos, en reumatología las usamos juntas. ¿Sí? Las usamos juntas con mucho cuidado, con mucho monitoreo del paciente, pero en algunos casos, cuando no nos queda otra, con distintas situaciones,
vienen al caso en esta cátedra, ya la vamos a ver el año que viene, las podemos usar juntas, ¿sí? Por eso no es una contraindicación, pero hay que saber qué interacción. ¿Qué contraindicaciones tiene este fármaco? Bueno, obviamente el embarazo, ¿sí? Es una droga que también altera la formación del tubo neural, por lo cual el mismo criterio que el metronidazol es que suspenderla por lo menos 3 meses antes de empezar a buscar el embarazo. La hipertensión arterial no controlada realmente es un problema para el uso de la efluromida. No se entiende muy bien por qué, pero pacientes que en un paciente normotenso no eleva la presión arterial. En un paciente hipertenso pero controlado por medicación tampoco genera un desarreglo de la presión arterial. Pero en un paciente hipertenso no controlado, ya sea porque el paciente no está haciendo bien el tratamiento o porque no se sepa hipertenso, ¿sí? Puede generar picos de presión arterial altos que pueden desarrollar un efecto adverso neurológico grave. Con lo cual, la recomendación es que en todo paciente que vamos a empezar a usar leflunomida, obviamente le hagamos un monitoreo seriado, por lo menos una semanita, de sus niveles de presión arterial. Si hablamos de un fármaco que es hepatotóxico, obviamente la enfermedad hepática previa va a ser una contraindicación, y en cuanto a la insuficiencia renal, es una contraindicación relativa, es decir, ajustando la dosis, al igual que con el metronidazol, al porcentaje de función renal que el paciente tenga, se puede usar sin inconvenientes. ¿Qué pasa si se nos embaraza una paciente tomando leflunomida? Bueno, también tenemos opciones de rescate, aunque no son tan efectivas como el ácido folínico para el metronidazol, ¿sí? Acá podemos usar o colestiramina o carbón activado. Estos dos medicamentos, ¿para qué se usan habitualmente? ¿Para el paracetamol? No lo escuché, pero... No. Carbón activado, colestiramina, ¿les suena otra cosa? Sí, pero también para la diarrea. Sí, se usan muchas veces. ¿Sí? ¿Qué pasa? La leflunomida, fisiológicamente, cuando uno la consume por boca, ¿sí? Queda hasta 7 días en el enterocito, ¿sí? En la célula del intestino. Y después de esos 7 días pasa a la circulación general, ¿sí? Entonces, al usar una droga, ya sea colestiramina o carbón activado, que me vuelva hacia atrás lo que está en el enterocito, ¿sí? Yo de alguna manera rescato, ¿sí? Y evito que eso pase a la circulación, ¿sí? Ahora voy a lograr rescatar lo de los últimos 7 días solamente, ¿sí? Lo que ya está para atrás no tengo cómo me ayude para eliminar el evento. Por eso es mucho más frecuente, son mucho más frecuentes los efectos de cierre que puedo lograr en pacientes que estaban tomando leflunomida que en aquellos que estaban tomando metronidazol, ¿sí? Acá solamente logro rescatar lo de los últimos 7 días, y si el paciente empezó el tratamiento hace, qué sé yo, un mes, va a ser un montón, pero si el paciente viene tomando el medicamento hace años, va a ser, digamos, poco lo que puedo hacer rescatarlo. Pero bueno, se hace igual, gracias a Dios nunca me tocó esta situación, la del metronidazol sí, pero esta no, y espero que no me toque. Se usa en artritis reumatoidea, la leflunomida, y también en las espondilorquitis seronegativas, como una de las drogas más frecuentemente usadas después del metronidazol. Si uno compara las dos drogas, prácticamente tienen el mismo mecanismo de acción, la misma potencia, ¿sí? Los mismos adversos y contraindicaciones, con lo cual uno usa más metronidazol por una cuestión de praxicidad, porque se da una sola vez por semana, porque puede que sea todo. Pero es una buena opción en pacientes que, por ejemplo, tienen patología respiratoria previa, no pueden usar metronidazol, entonces podemos usar esto, ¿sí? El tercero de la lista es la sulfasalacina. Esta tampoco es nuestra, esta se la robamos a los transplantólogos. Es una medicación vieja de 1938 que fue formulada como una combinación de la sulfapidilina y el ácido 5-aminosalicílico, que dentro de su mecanismo de acción antiinflamatorio tiene varias aristas, ¿no? Por un lado, reduce el reclutamiento de los neutrófilos en las articulaciones inflamadas. Por otro lado, inhibe la producción de varias interleuquinas,
Y esto básicamente tiene que ver con la ignición de la neoangiogénesis, que siempre se da en pacientes que tienen patología articular instalada. El gran problema de la sulfasalacina es la biodisponibilidad, ¿sí? Que tiene una biodisponibilidad solamente del 10%. Y la pregunta lógica sería, bueno, si tiene una biodisponibilidad tan baja, ¿sí? Seguramente debería haber una formulación parenteral, pero saben que no hay, ¿sí? Solamente viene con vía oral, ¿sí? No viene en una formulación parenteral. Y esta biodisponibilidad tan baja hace que tengamos que usar dosis muy altas por boca para que una partecita sea efectiva dentro de las articulaciones del paciente. Las dosis son de 1.5 a 3 gramos por día. Cada pastilla tiene 500 miligramos, lo cual debe dar de 3 a 6 pastillas por día, ¿sí? Y la pastilla tiene el tamaño de una pastilla para paracetamol de 1 gramo, para que sepan más o menos el tomado. O sea, tampoco es un tamaño ni siquiera agradable, ¿sí? Entonces, esta es una droga muy efectiva, realmente efectiva, es muy buena para tratar enfermedades crónicas, pero prácticamente no se usa por esto, ¿no? Porque hay que darle al paciente 3 a 6 pastillotas por día, cuando puedo lograr el mismo efecto con una pastilla de multipesado, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, siempre hay excepciones, siempre hay situaciones donde uno no puede usar otra cosa que no sea esto. Por eso hay que conocerla. Dentro de los efectos adversos, las náuseas con vómitos ocasionales y pérdida del apetito es el efecto adverso más común. 1 de cada 4 pacientes suspenden el tratamiento con sulfasalacina por esto, pero la buena noticia es que este evento adverso se prácticamente elimina si nosotros titulamos la dosis. ¿Esto qué significa? Que si bien tengo que darle como dosis mínima 1,5 gramos, es decir, 3 pastillas, yo empiezo con 500 miligramos. Y cada 5 días le voy agregando la segunda. De los 5 días le agrego la tercera, ¿sí? Y de esa manera, de alguna forma, voy acostumbrando el estómago para que no aparezcan estos eventos adversos gastrointestinales. En un 10% de los pacientes puede aparecer un rash cutáneo, que es parecido a una quemadura cuando uno se expone al sol sin protector solar y tiene la piel blanca, ¿sí? No como la mía, pero tiene la piel blanquita con algunos de ustedes, ¿sí? Y aparece esa quemazón roja y que pica y que arde, bueno, es muy parecido. Y eso se da porque la sulfasalacina interacciona con una enzima, que es la glucosa fosfato deshidrogenasa, que puede favorecer este rayo cutáneo en pacientes que tienen déficit de esta enzima, ¿sí? Entonces, eso obliga a suspender el tratamiento. También la diarrea, que se da en un 5% de los pacientes, pero en general es una diarrea grave y que obliga a suspender el tratamiento. Si se lo van a dar a un varón, hay que saber que puede generar oligospermia, que es reversible, pero el varón tiene que saberlo, porque mientras está en tratamiento con sulfasalacina y quiere buscar un hijo, bueno, hay que buscar otra opción, porque es probable que le cueste dejar embarazada a la pareja estando bajo tratamiento con sulfasalacina. Y como evento adverso muy raro, la hepatotoxicidad y la mielotoxicidad. De hecho, no requiere la sulfasalacina un control como si lo requería el metotrexato. La economía, un control trimestral del hemograma y el hemograma. Normalmente, los pacientes que están con sulfasalacina hacemos de entrada del primer año control semestral. Está contraindicada la deficiencia de glucosa 6-sulfato deshidrogenasa, dijimos por el evento adverso cutáneo, y al igual que el antipalúrico, esta droga es segura en el embarazo, ¿sí? Entonces, es una opción que tenemos en una paciente que de pronto viene tratada con metotrexato, neuronomía, se quiere quedar embarazada, tiene una enfermedad crónica que no puede abandonar el tratamiento, bueno, acá este es un escenario, por ejemplo, donde hacemos un cambio y mientras la paciente está embarazada, la pasamos a un tratamiento con sulfasalacina, que también puede ser con un antipalúrico, dependiendo de la enfermedad. Interacciona con la digoxina. Ustedes saben que la digoxina es un fármaco digitálico que se utiliza para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de algunas arritmias, ¿sí? Disminuyendo la absorción de la misma. Por lo tanto, aquellos pacientes que están usando digoxina no significa que no puedan usarla junto con sulfasalacina, pero hay que advertir al paciente que quizá tenga que aumentar la dosis de digoxina para mantener el mismo efecto que venía teniendo. Y este medicamento lo usamos en artritis reumatoide
usamos en las espondiloartritis seronegativas, se usa en algunas formas de artritis juvenil y se usa en una patología autoinmune que es la uveitis anterior aguda aislada. Es una enfermedad oftalmológica que muchas veces, no siempre, pero muchas veces se asocia con alguna enfermedad reumatológica. Bien. Sí. Sí, 1,5 a 3. De todas formas, puedes usar el protector también. No es primera elección, nunca. ¿Sí? Es una droga de segunda o tercera elección cuando no puedes usar la regeneración. Bueno, hablamos de los 4 DARMES hasta acá. ¿Sí? ¿Alguna duda o algo que les quede del tintero? ¿Sí? Antipalúdicos, por un lado. ¿Qué es lo más importante del antipalúdico? Estos son como los headlines, lo que no tienen que dejar de saber. ¿Sí? Esta es la ventaja que se van a llevar ustedes por haber venido a la clase, salvo que después la compartan. ¿Sí? Del antipalúdico tienen que saber que hay que vigilar el ojo cada 6 meses. ¿Sí? Por el riesgo de toxicidad retiniana, eso es lo más importante. El progresario de la neumonía, no se puede usar en embarazada, tienen que suspender los 3 meses antes. ¿Por qué van a hacer un rescate? En el caso de que una embarazada se les quede, una mujer quede embarazada y que tampoco lo pueden usar en pacientes con hepatotoxicidad, con virus hepático o problemas hepáticos previos. No se puede usar embarazada. No. Y de la sulfasalacina, tener presente que el evento adverso más común es gastrointestinal, que hay que titular la dosis para evitar ese evento adverso gastrointestinal, que según en el embarazo, al igual que los antipalúdicos, ¿sí? Y que hay que advertirle a, sobre todo los pacientes masculinos en edad fértil que lo estén usando, que puede generar una lipofemia reversible y hay que suspenderlo si quieren ser. Pasamos al segundo grupo, que son los inmunosupresores. Yo acá les menciono los 5 que nosotros usamos en reumatología, pero vamos a hablar solamente de los 2 primeros, porque en realidad el 80% de los tratamientos se los llevan estos 2 primeros. Estos los usamos en forma muy esporádica, así que no tiene mucho sentido que los conozcan, simplemente saber en qué grupo están y quizás hayan hablado de alguno en alguna otra materia, porque todos estos fármacos, estos 5, son fármacos que nosotros los reumatólogos le hemos robado a los oncólogos. ¿Sí? Así que son fármacos originalmente desarrollados para algunos tipos de tumores. En cuanto a la azathioprina, es un derivado de la C-mercaptopurina que inhibe la síntesis de nuevo de las purinas. Recuérdense, ¿sí? las purinas, las limidinas son fármacos que activan la cascada inflamatoria. ¿Sí? Al inhibir y al disminuir los niveles hay menor activación de la cascada inflamatoria. También inhibe la proliferación celular, fundamentalmente de linfocitos T. Y las dosis de azathioprina que se usan habitualmente van de 1 a 3 miligramos por kilo por día. Esto, vuelvo a la norma práctica, el contenido de la azathioprina es de 50 miligramos y en general usamos de 100 a 200 miligramos. O sea, de 2 a 4 comprimidos por día. Los eventos adversos más comunes son la leucopenia y la hepatotoxicidad, con lo cual este fármaco, al igual que decíamos con el metronidazol, requiere cada 3 meses el primer año y a partir del segundo año, cada 6 meses, un control de hemograma y hematograma para ver que tengamos niveles normales de glóbulos blancos y enzimas hepáticas normales que no nos obliguen a suspender el tratamiento. Puede dar un poquito de alopecia, en general no se suspende y en casos muy raros es una causa de pancreatitis. Te la dejo acá porque simplemente hay que tenerla presente cuando uno evalúa el paciente con pancreatitis y los antecedentes farmacológicos que el paciente pueda llegar a tener. Está contraindicado, obviamente, en insuficiencia hepática, interacciona con el allopurinol. El allopurinol es una medicación que se utiliza para bajar el ácido úrico y entre los dos pueden potenciar efectos nocivos sobre el hígado, por lo tanto no es una buena idea usarlos en conjunto, pero no son contraindicaciones. Recuerden que las interacciones, cuando uno habla de interacciones, habla de cuidado, ¿sí? No es que no se pueden usar juntos, pero hay que usar con cuidado, ¿sí?
Y habitualmente la azatioprina nosotros la usamos en los pacientes con lupus que tienen compromiso renal o neurológico, no todos los pacientes con lupus, prácticamente un grupito más pacientes más graves que pueden tener compromiso renal o neurológico, y en los pacientes con masculinos. Y algo que me olvidé de poner acá, pero que es muy importante también, es que la azatioprina es segura en el embarazo, ¿sí? Se puede usar en las mujeres embarazadas. Y esto es una ventaja porque muchas veces pacientes en tratamiento crónico con la azatioprina o con algún otro inmunosupresor desean quedar embarazada, y no es un problema que queden embarazada porque tenemos drogas para poder usar en estos casos. Y el segundo de los fármacos es la ciclofosfamida. La ciclofosfamida, también un fármaco originalmente oncológico, alquilante del grupo de las proteasas nitrogenadas, es un fármaco que altera la síntesis del ADN y la división celular en los tejidos que tienen rápida proliferación. Esto es importante tenerlo presente porque todos los tejidos que tengan rápida proliferación se van a ver alterados en los pacientes que reciban tratamiento con ciclofosfamida. En reumatología las dosis que usamos son dosis bastante estándar, 750 a 1000 miligramos una vez al mes en infusión endovenosa. El paciente tiene que ingresar a lo que nosotros llamamos hospital de día, se le pone la medicación, se le pasa un suerito durante un tiempo que va de 2 a 3 horas y se vuelve a su casa, ¿sí? Y en ese tiempo no solamente hay que monitorearlo, sino hay que tener en cuenta un cuidado muy particular que hay que tener con estos pacientes, y ese que está acá arriba, ¿sí? Cuando uno habla de eventos adversos, el evento adverso más grave, potencialmente más grave, del uso de ciclofosfamida es la cistitis hemorrágica. ¿Qué pasa? La ciclofosfamida, cuando se metaboliza en el hígado y después pasa al riñón, ¿sí? Elimina un metabolito que se llama acroleína. Esa proteína, ese metabolito, se deposita en las paredes de la vejiga y erosiona las paredes de la vejiga. Y si erosiona el epitelio de transición de la vejiga, y por debajo ustedes recuerdan que tenemos el tejido conjuntivo donde están todos los vasos sanguíneos, se puede producir lo que se llama un sangrado en napa, ¿sí? Que no es un vaso que está sangrando y chicoteando y uno dice, bueno, entro con un cistoscopio, cauterizo y punto, ¿sí? Es un sangrado en napa, es como una cascada de sangre de toda la pared de la vejiga que es prácticamente imposible de frenar, ¿sí? Es un sangrado masivo, imposible de frenar, que hasta en situaciones de urgencia, y está descrito, ha llevado a la cistectomía, tener que sacar la vejiga. Lo que pasa es que cómo la reemplazamos después. Si hay técnicas hoy para hacer una neovejiga con intestino, pero bueno, es muy complejo, ¿sí? Entonces, hay que tener presente esto y prevenirlo. ¿Cómo se previene? Muy sencillamente, hidratando bien al paciente, ¿sí? No hay que darle tiempo a la acroleína a que se deposite en la pared de la vejiga, ¿sí? El paciente tiene que orinar, y orinar mucho y orinar rápido, ¿ah? Entonces lo que se hace es, se le interna, se le pasa habitualmente 1 litro de solución fisiológica en la primera hora. Después, durante 30 minutos, se le pasa la ciclofosfamida y atrás otro litro de solución fisiológica, ¿ah? El paciente recibe casi 3 litros de líquido en 3 horas. Obviamente, pacientes con función cardíaca y renal normal, ¿sí? No le van a meter 3 litros pacientes con insuficiencia cardíaca porque se les hace un edema de pulmón ahí adelante de ustedes, ¿ah? Ni a un paciente con falla renal. Pero si el paciente tiene el corazón y los riñones bien, como habitualmente pasa con estos pacientes, pues ciclofosfamida es un inmunosupresor que usamos mucho en enfermedades reumáticas que suelen afectar a gente joven. Entonces son pacientes que normalmente no tienen problemas cardíacos ni renales. ¿Y qué otra opción tenemos? Si empezamos a ver el sangradito, no viene tan rápido como para hacer una intervención quirúrgica urgente, y tenemos esto a mano. Se puede utilizar una medicación que se llama Mesna, que básicamente lo que hace es cierra ese sangrado en napa. El problema con el Mesna es que es difícil de conseguir, es extremadamente costoso, por lo tanto nadie lo tiene disponible a mano, ¿sí? Y probablemente si uno está en una gran ciudad y está cerca de alguna droguería lo pueda conseguir, pero no es la realidad de la mayoría de los hospitales, con lo cual
Hay que saber que existe el MESNA, que no puede resolver una situación hemorrágica con esto, pero lo más importante es saber no es eso, sino que se puede prevenir de una forma muy sencilla y es hidratando bien al paciente. La ciclofosfamida, como altera el ADN y todos los tejidos que están en proliferación, es un fármaco que puede generar leucopenia y que puede generar teratogenicidad, ¿sí? Por lo tanto, no hay que usarlo en mujeres embarazadas, ¿sí? A diferencia del metronidazol, no es que hay que esperar un tiempo si la paciente se quiere embarazar. Yo le hice ciclofosfamida y la paciente ya a los 15 días, si quiere embarazarse, se puede embarazar, ¿sí? Pero no debería, digamos, recibir en el embarazo una infusión de ciclofosfamida porque es teratogénico. Y el otro riesgo de la ciclofosfamida, sobre todo cuando se hacen más de 6 infusiones, ¿sí? Es la esterilidad. ¿Sí? Es la esterilidad que realmente es un riesgo que es importante que el paciente, ya sea hombre o mujer, conozca. Esto hay que informárselo. Les decía recién que este fármaco lo usamos en general en gente joven, ¿sí? Hay que informárselo y hay que decirle que si llega a necesitar más de 6 dosis, hay riesgo de esterilidad y esto hay que negociarlo con el paciente. Negociarlo en el buen sentido, ¿no? Si el paciente o la paciente tiene mucho deseo de ser mamá, o estamos hablando con alguien que todavía no tiene hijos, bueno, no significa que no tengamos opción. Hay otros medicamentos que podemos usar en lugar de la ciclofosfamida y que no tienen riesgo de esterilidad, como por ejemplo el micofenonato, ¿sí? Que está ahí listado en unos supresores, no vamos a hablar en detalle de él, pero es una opción en los pacientes que uno no puede usar ciclofosfamida por el deseo de embarazo de la paciente o porque de pronto quiere embarazar. Y también está contraindicado en los tumores genitourinarios, paciente que tiene antecedentes de tumor genitourinarios, hay reportes que dicen que el tratamiento con ciclofosfamida, aunque el paciente ya haya terminado un tratamiento oncológico y el test de control puede reactivar un tumor genitourinariio. Esas son básicamente las dos contraindicaciones más grandes de la ciclofosfamida. ¿Dónde usamos ciclofosfamida? En la nefritis lúpica, es decir, los pacientes con lupus que han comprometido el riñón, y en todas las vasculitis sistémicas, que son los fármacos de elección para el tratamiento de la vasculitis. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, y pasamos al último grupo, que son los agentes biológicos. Cuando uno habla de agente biológico, que en reumatología es sinónimo de anticuerpo monoclonal, tenemos que entender a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de agentes biológicos, ¿sí? Estos fármacos realmente han cambiado la historia, no solamente de la reumatología, sino de la medicina. Y la reumatología fue una de las primeras áreas donde se empezaron a utilizar. Y son fármacos que, a diferencia de los fármacos sintéticos de los que veníamos hablando hasta acá, van dirigidos contra una diana terapéutica específica, ¿sí? Van dirigidos exclusivamente contra algo que en los distintos estudios de investigación se ha podido comprobar que tiene que ver con el inicio de la enfermedad, que tiene que ver con el origen de la enfermedad. Específicamente hablando de reumatología, el primer grupo que apareció fueron estos inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Se descubrió ya hace muchos años, hace 23 años, 24, en artritis reumatoidea, que fue la primera enfermedad en la que se investigó, que una de las citoquinas proinflamatorias mayormente aumentadas en la enfermedad era el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces ya dos médicos, uno era hindú y el otro era inglés, trabajaban juntos en Inglaterra, se les ocurrió empezar a ver qué pasaba bloqueando esta sustancia, con mucho miedo al principio, ¿sí? Porque ustedes se imaginarán que si se llama factor de necrosis tumoral, ¿sí? Es un protector natural del cáncer. Entonces la pregunta
que surgió en ese momento y que por muchos años fue un cupo para el uso de estos fármacos fue decir, está bien, yo te voy a ayudar para una artritis reumatoidea, pero no te va a aparecer un cáncer porque te estoy bloqueando un protector natural. ¿Sí? Bueno, estos inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí?, marcaron una nueva era en el tratamiento de las enfermedades reumáticas. Hoy tenemos 5 moléculas aprobadas. El primero que salió, que fue el etanercept, hace 19 años, ¿sí?, y hoy ya tenemos 5. Son fármacos altamente efectivos, pero bueno, son muy costosos. ¿Por qué son muy costosos? Por la forma como se fabrican. ¿Por qué se llaman fármacos biológicos? Porque en realidad lo que se hace es, se toman sueros de pacientes que naturalmente tienen este fármaco de alguna manera, naturalmente tienen un bloqueador del factor de necrosis tumoral alfa, el 0.0003% de la población mundial naturalmente tiene en su circulación sanguínea un bloqueante del factor de necrosis tumoral alfa. ¿Sí? Entonces se identificaron estos pacientes que se hicieron millonarios porque donaban su suero, ¿sí?, y por método de clonación genética se generó una clonación de alguna manera de estos anticuerpos, por eso se llaman anticuerpos monoclonales, ¿sí?, biológicos porque son extraídos de sangre de otro paciente, ¿no? Y de esta manera se desarrollaron estos inhibidores del factor de necrosis tumoral. El problema es que toda la ingeniería que esto lleva para el desarrollo es extremadamente costoso, ¿sí? Yo visité algunas fábricas de tratamientos biológicos en 2 o 3 lugares y realmente ustedes se asombran de lo que son los reactores, los bioreactores que llaman, que tienen tamaños prácticamente de 3 pisos, cosas monstruosas que parece que están entrando en una película de ciencia ficción ahí adentro, ¿no? Pero bueno, ahí entienden por qué son tan caros. Igual, la gran ventaja que tenemos hoy es que como todos estos fármacos, a excepción del último que salió, el golimumab, que tiene 7 años, los otros 4 ya tienen más de 10 años, ¿sí?, en el mercado. Y ustedes saben qué pasa cuando un fármaco tiene más de 10 años en el mercado. Sí, pero ¿qué pasa a nivel de costos? Esto es muy importante. No es importante para la práctica, pero un dato no menor. Cuando alguien inventa un fármaco, tiene exclusividad por 10 años. ¿Sí? Salvo que él quiera compartir la patente y la fórmula, se la puede guardar porque las regulaciones internacionales dicen que puede durante 10 años hacer usufructo de la investigación. ¿Sí? Entonces, te lo cobran carísimo porque se cobran los años de investigación. ¿Sí? Nunca sabremos si se están cobrando lo que invirtieron o están cobrando más, o creo que están cobrando más. Y les puedo contar algunos ejemplos, clarísimos. Pero ¿qué pasa? Después de los 10 años tienen la obligación de exponer la fórmula, ¿sí?, en los sitios de las agencias reguladoras donde desarrollar la investigación. Como habitualmente esto se desarrolla en estas investigaciones europeas o americanas, después de 10 años, que se entran en las páginas de FDA o de EMEA en Europa, van a ver que continuamente hay fórmulas de medicación y ahí la puede copiar cualquiera. Y cuando muchos la copian, ¿qué pasa con los precios? Cuando hay competencia, bajan. ¿Sí? Entonces, eso ha pasado con estos fármacos que hace muchos años atrás era para un grupito así chiquitito de pacientes y hoy, por ejemplo, adalimumab tiene 7 copias. ¿Sí? Y en Argentina tenemos la gran ventaja de que tenemos algunos laboratorios nacionales que son extremadamente buenos, ¿sí?, buenos, y que han hecho copias muy buenas. Entonces, no solamente tenemos una copia, sino una copia nacional, ¿sí?, que es muy buena comparada con la droga original. Y eso ha hecho que estos medicamentos sean accesibles a un montón de gente. Para que ustedes se den una idea, hace 5 años atrás, adalimumab, el último año que tuvo patente exclusiva, ¿sí?, hace 5 años salía 700.000 pesos por mes el tratamiento. Hace 5 años. Calculen la inflación que hubo 5 años para atrás en Argentina. Hoy quizás estaríamos hablando de 4 o 5 millones de pesos por mes de tratamiento. ¿Sí? Hoy sale 90.000 pesos. ¿Sí? No es algo que nos pueda todos los meses sin imponer, pero digamos, no hay restricción para las obras sociales. La mayoría de las obras sociales te lo cubren, aunque
aunque sea un 50%, y con un poquito de esfuerzo, el paciente puede hacer un tratamiento que es realmente efectivo. Tiene muchos mecanismos de acción, inhiben las moléculas de adhesión, inhiben la síntesis de interleuquina 1 y 6, inducen la apoptosis, y también inhiben las mielometaloproteasas, que son también moléculas de adhesión como las ICA. Las dosis, yo se las puse ahí, lo van a tener en el PowerPoint, simplemente para que sepan un poco cómo se administra, pero son muy prácticos. El infliximab ya prácticamente no se usa porque es el único de los 5 que nunca desarrolló una formulación subcutánea, siempre siguió siendo endovenoso. Si bien es cómodo, porque ustedes fíjense que se le aplica al paciente día 0, a las 2 semanas, a las 6 semanas, y después es una infusión cada 8 semanas, o sea, cada 2 meses se sienta en una silla, se le pasa el solito durante 2 horas y se va a la casa. Los otros 4 vienen en lapiceras rellenadas. ¿Sí? Me olvidé, se había apurado de traducción para mostrarle, pero viene una lapicerita que viene preparada para que el paciente se la ponga solo. No necesita ni siquiera un enfermero. ¿Sí? Y dependiendo cuál de las drogas estamos hablando, el Nercex se pone una vez por semana, adalimumab y satralizumab se pone cada 2 semanas, y golimumab se pone solamente una vez al mes. ¿Sí? Entonces hablamos de tratamientos que aparte son muy prácticos. Y pensando en esto, en la adherencia de los tratamientos a largo plazo, justamente cuanto menos medicación le meta al paciente, es más fácil que el paciente adhiera a largo plazo. Y hay que tener en cuenta algunos efectos adversos. Lo más común es la reacción alérgica en el sitio de punción. ¿Sí? Cuando el paciente se pone la inyección, ¿sí? A veces en ese lugar se genera una reacción como cuando nos ponemos la vacuna, que se pone caliente la piel, ¿sí? Que muchas veces después de 2 o 3 aplicaciones pasa. Entonces lo que uno le dice al paciente es ponerte un poco de hielo, ¿sí? Tomarte un ibuprofeno y pasa. ¿Sí? En algún caso, no lo niego, la reacción ha sido tan severa que hemos tenido que suspender el tratamiento y buscar un alternativo. Pero son los menos. El lupus inducido por drogas es un evento adverso raro, ya van a ver cuando veamos la pantalla que viene, como ven el lupus, que un sistema inmune se puede activar en una enfermedad parecida al lupus por distintas drogas, ¿sí? Y estas drogas pueden inducir esto. Y quizá lo más importante y a lo que hay más que tener en cuenta con este tipo de fármacos es al riesgo aumentado de infecciones oportunistas y de linfomas de infecciones respiratorias. Este punto que yo les contaba al principio de qué pasa si digo el protector natural que tenemos contra el cáncer, con los años se fue dilucidando, con los años se fue viendo que no era tan así y que el riesgo, en realidad, cuando hablamos de neoplasias, para el único grupo de neoplasias es para las oncohematológicas, que tienen pacientes que usan este tipo de fármacos, tienen un riesgo aumentado a la población normal. Y por lo tanto, es importante vigilar en estos pacientes, por un lado, continuamente el tema de su serie roja y serie blanca, por otro lado, si tiene antecedentes familiares de neoplasias oncohematológicas, no usar estos tipos de fármacos, y por otro lado, tratar de limitar el uso en el tiempo. ¿Sí? Estos fármacos no son fármacos que uno pueda decir el paciente lo va a usar 10 años, 15 años, 20 años. No, ¿sí? Habitualmente quedan reservados. Primero, para el grupo de pacientes que no respondió con todo lo que les mencioné antes. ¿Sí? Entonces, en todos los pacientes en general usamos alguna de las drogas que mencionamos antes. ¿Sí? Y en general, entre un 20 y 25% de pacientes que no responden a las drogas que mencionamos antes, caen en este tipo de tratamiento. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Usamos estos tratamientos en promedio de 2 a 3 años. ¿Sí? Hasta que estabilizamos bien al paciente, frenamos la enfermedad, mantenemos lo que se llama la remisión y después de 2 o 3 años de que el paciente está sumamente tranquilo con su enfermedad, suspendemos esto y usamos las drogas que mencionamos anteriormente, que muchas veces no alcanzan para controlar la enfermedad, pero que una vez que la enfermedad está controlada, alcanzan para mantenerla a raya. ¿Sí? Entonces, por eso, por estos riesgos menores, hay que tener un tiempo restringido de uso para este tipo de medicamentos. No se conocen interacciones. En cuanto a contraindicaciones, sí, estas son absolutas, chicos. ¿Sí? Estas impiden completamente que el paciente pueda usar este tipo de fármacos. Una enfermedad neoplásica activa o en los últimos 5 años, de la índole que sea, ¿sí?
impide el uso de fármacos anti-TNF. Las enfermedades desmielinizantes también es una contraindicación porque justamente el TNF es una de las enzimas de las sustancias que promueve la mielinización. El paciente que ya tiene una enfermedad desmielinizante podría agravar su enfermedad desmielinizante si bloquea el TNF. Las infecciones activas, recurrentes o crónicas, ¿sí? O las infecciones latentes por micobacterias, como la tuberculosis o el Mycobacterium avium, las enfermedades crónicas infecciosas que pueden estar en un estado de latencia o de portador sano, como se llama, como el HIV, la hepatitis B, la hepatitis C, son contraindicaciones. El antecedente de una infección protésica en el último año y la insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando la fracción de eyección está por debajo de 40, no podemos utilizar fármacos anti-TNF. ¿Sí? Entonces, todo paciente que nosotros vamos a indicarle un fármaco anti-TNF tiene que pasar por un screening previo, y ese screening, conociendo las contraindicaciones, ¿sí? Además del interrogatorio y decirle al paciente, preguntarle si no tuvo una infección protésica, si no tuvo un cáncer en los últimos 5 años, obliga a hacer un screening de hepatitis B, hepatitis C, HIV y tuberculosis, ¿sí? Que son infecciones habitualmente latentes, que muchas veces la gente no sabe que las tiene. ¿Están contraindicados para embarazadas? ¿Cómo? ¿Para embarazadas está contraindicado? No está contraindicado en las embarazadas. De hecho, si tenemos que elegir, a ver, estos fármacos, nadie se atrevió a hacer un estudio en embarazadas, ¿no? Como ustedes se imaginan, ¿sí? El riesgo altísimo, ¿no? Pero sí, de distintos registros internacionales de bases de datos de pacientes que registran, y en Argentina tenemos, y yo tengo la gran bendición de participar en ese registro. Nosotros somos 27 centros de todo el país que incluimos en una base de datos todos los pacientes que tenemos con terapias biológicas, y hemos visto, ya tenemos este registro, ya lleva 12 años, tenemos más de 4.000 pacientes en el registro, entre los 27 centros, 18 centros de Buenos Aires y después 9 centros del interior de la Argentina. Hemos visto que la mujer embarazada no tiene ninguna complicación una vez que, o sea, si queda embarazada y uno no suspende el tratamiento. Nadie lo empieza en una mujer embarazada, pero si ya lo viene recibiendo, ya hoy hay consenso de no suspender. Es consenso de expertos, no van a encontrar nivel de evidencia A, por ejemplo, en un estudio randomizado, doble ciego, controlado, porque nadie lo va a hacer, ¿sí? Pero el consenso de expertos es usar, no suspender. Por eso acá dice embarazo relativo, no dice ahí, pero en el otro lado. Sí, exactamente. ¿En qué patologías está aprobado el uso de anti-TNF? Fíjense ustedes que hasta la cuarta son enfermedades reumáticas, artritis reumatoide refractaria, artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica refractaria, espondilitis anquilosante, y de acá para abajo no son enfermedades reumáticas, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que decía hace un rato, de que hoy por hoy la medicina va hacia lo que se llama medicina de precisión, y no vamos a tratar enfermedades, esto ustedes lo van a ver cada vez más. No tratamos enfermedades, sino que tratamos blancos terapéuticos, ¿sí? Entonces se ha descubierto que hay otras enfermedades, como la enfermedad inflamatoria-intestinal, por ejemplo, donde una de las sustancias proinflamatorias más frecuentes es el factor glucosilmoral alto. Entonces, inhibiendo la misma molécula, tengo efectos sobre otra enfermedad. Y así, con la psoriasis cutánea, con la uveitis refractaria y con la hidradenitis supurativa. Son todas enfermedades donde hoy los fármacos tienen un uso aprobado con los mismos cuidados que les mencioné, digamos, de contraindicaciones, de screening, de infecciones virales y demás. Otro de las familias de agentes biológicos, saliéndonos de los anti-TNF, ¿sí? Estos ya son un poco más modernos, son los inhibidores de las interleuquinas. Tenemos inhibidor de interleuquina 1, que es el anakinra, inhibidor de interleuquina 6, tocilizumab y sarilumab, inhibidor de interleuquina 12 y 23, el ustekinumab, inhibidor de interleuquina 23, ustekinumab y risankizumab, y inhibidor de interleuquina 17, secukinumab e ixekizumab. Son todos nombres raros, no pueden aprender de memoria, ¿sí? Simplemente algo que les pueda ayudar. Todo lo que termine en MAP, ¿sí? Eso es un anticuerpo monoclonal, es monoclonal antídoto, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven un fármaco que termine en MAP, ya sepan que estamos hablando de este grupo, de estos fármacos, ¿sí? No importa, porque
porque más hay, en este momento creo que son cerca de 100, porque hay en oncología, hay un montón de enfermedades, ¿sí? Anticuerpos monoclonales. Estos inhibidores de interleuquina se utilizan para tratar artritis reumatoidea, los que inhiben interleuquina 1 y 6, para tratar espondiliartritis, artritis psoriásica y psoriasis cutánea, los que inhiben interleuquina 12, 17 y 23, y son muy eficaces tanto por vía subcutánea como por vía endovenosa. Estos fármacos en general vienen en las dos presentaciones, ¿sí? El paciente que se lo quiere aplicar en su casa se lo aplica, ¿sí? El paciente que no quiere estar utilizándose una vez por semana o cada 15 días, dependiendo de cuántos fármacos estemos hablando, se puede hacer una infusión. Lo bueno de estas es que en general las infusiones son cada 12 semanas, ¿sí? Entonces viene cada 3 meses, se siente en un sillón, se le pasa el suelito durante 2 horas, se vuelve a su casa y se olvida durante 3 meses de estar tomando medicación. Lo que sí hay que tener presente es que todas estas tienen un evento adverso que hay que considerar, y es que es el desarrollo de nuevo de la enfermedad inflamatoria, ¿sí? Entonces, estos fármacos, inhibidores de las interleuquinas, no se pueden usar en pacientes que ya tengan antecedentes de enfermedad inflamatoria, y hay que hacer un interrogatorio muy exhaustivo en cuanto a síntomas de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Y si nos queda la duda, ¿sí? Hay que hacerle, previo al inicio del tratamiento, una endoscopía, una colonoscopía al paciente, ¿sí? No lo hacemos de rutina, hacer la colonoscopía, pero si en el interrogatorio el paciente manifiesta que sí, que cada tanto tiene diarrea, cada tanto tiene la diarrea tiene moco, tiene pus, tiene sangre, bueno, nos obliga antes de empezar el tratamiento a descartar que no tenga una enfermedad inflamatoria intestinal, porque si el paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal subyacente no diagnosticada, con el tratamiento con inhibidores de las interleuquinas se la vamos a activar, ¿sí? Entonces esto hay que tenerlo bien presente como evento adverso a considerar. Y finalmente, el tercer grupo de fármacos biológicos, ¿sí? Son las drogas que alteran lo que es la transducción linfocitaria, es decir, la interacción en algún momento de la cascada de los linfocitos B con los linfocitos T, ¿sí? Acá tenemos 4 drogas que son de mecanismos de acción los 4 completamente distintos, ¿sí? Completamente distintos. Por un lado, yo les había hablado, el primer grupo eran todos inhibidores de TNF, el segundo grupo eran todos inhibidores de interleuquinas, dependiendo qué interleuquina inhibían era el nombre, pero acá los mecanismos de acción son completamente distintos. El abatacept es un inhibidor de la coagulación entre el linfocito B y T, también se llama CTLA4, es el menos potente de todos los fármacos biológicos. Si uno mete en la bolsa los anti-TNF, los inhibidores de interleuquinas y todos estos, es el menos potente, pero es el más seguro, es el que menos ha demostrado reactivar tuberculosis, o reactivar hepatitis B, o reactivar hepatitis C, o el desarrollo de algún tipo de tumor, ¿sí? Por lo tanto, en los pacientes que tienen algún antecedente que nos haga dudar, ¿sí? Sería la opción en cuanto a seguridad. Lo usamos en artritis reumatoidea y artritis psoriásica. Tofacitinib, baricitinib, upacitinib, y ahora hay uno que no lo alcancé a poner acá, que es el filgotinib, que es el cuarto de este grupo que ha salido. Son todos inhibidores de la JAK. JAK es la abreviación para llanuquinasa. La llanuquinasa es una sustancia necesaria para la liberación de las citoquinas proinflamatorias. Una vez que el linfocito T activa la célula B, ¿sí? En esa activación se activa justamente la llanuquinasa, que da lugar a una respuesta inflamatoria, bueno, esto es muy fisiopatogénico, pero de tipo TH1, TH17, con liberación de otras citoquinas, pero la primera en liberarse es la llanuquinasa, ¿no? Con lo cual la inhibición de la llanuquinasa por cualquiera de estos fármacos realmente es muy efectiva en pacientes con artritis reumatoidea y artritis psoriásica, ¿sí? Esto está indicado en pacientes que no responden al methotrexato, al igual que cualquier de los fármacos biológicos, pero hay que tener en cuenta dos eventos adversos importantes. Uno lo puse acá y el otro no alcancé a ponerlo. Uno es el herpes zóster, ¿sí? El 50% de los pacientes que reciben inhibidor de JAK van a tener un herpes zóster, ¿sí? Y entonces, como el porcentaje es tan alto, obliga
tengo que sí o sí aplicar la vacuna para el herpes zóster. No tanto por el zóster cutáneo, ¿sí? Porque el herpes zóster cutáneo, más allá de dar un dolor intenso, como quemazón y que pueda quedar una neuralgia herpética, no le va a generar nada grave. Pero ¿cuál es la gravedad del herpes? ¿Qué es lo grave de una infección herpética? Bien, ¿sí? La encefalitis herpética, ¿sí? O la encefalopatía herpética. Y estamos acá en pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Con lo cual el riesgo es mayor. Entonces, por eso tengo que vacunarlo a mis pacientes. No para evitar el herpes cutáneo, ¿sí? Sino para evitar la encefalopatía herpética. Y el segundo evento adverso que hay que conocer es que, y esto es muy nuevito, en el último año salieron dos meta-análisis de estudios muy bien estructurados desde el punto de vista metodológico, que dicen que los pacientes que reciben inhibidores del JAK y que tienen algún evento previo cardiovascular, ¿sí? Tienen un 70% de chance de hacer un segundo evento cardiovascular dentro del año, ¿sí? Traduciéndolo, ¿sí? Un paciente que ya tuvo un infarto, que ya tuvo una ACV, que ya tuvo una trombosis venosa profunda, que ya tuvo una trombosis pulmonar, no debería recibir estos fármacos, porque si lo recibe, tiene un 70% de posibilidades dentro del año de hacer un segundo evento trombótico, ¿sí? Y hay un aumento del riesgo trombótico en pacientes con eventos previos, ¿sí? Y ahora está en estudio si hay diferencias en pacientes que no tienen eventos previos versus pacientes entre los que han recibido estos fármacos y los que no han recibido mayores de 65 años. Parece también que va a aparecer ahí una contraindicación en mayores de 65 años, ¿sí? Pero todavía no está 100% demostrado. Y finalmente el belimumab. El belimumab es un inhibidor del BLyS. El BLyS es una proteína estimuladora de los linfocitos B. Esta proteína estimuladora de los linfocitos B está especialmente aumentada, exacerbada en dos enfermedades, en el lupus y en el síndrome de Sjögren. Por lo tanto, este fármaco es un fármaco que está indicado en estas dos patologías, donde desde que salió al mercado hace 4 o 5 años, realmente nos cambió bastante el paradigma del tratamiento, porque para el lupus no teníamos mucho, era el paciente que andaba bien con hidroxicloroquina, y si no andaba bien ya pasabas a ciclofosfamida, a sateprina, a inmunosupresores que realmente tenían mucho efecto adverso, como hemos mostrado, y ahora tenemos este paso intermedio, es el biológico más barato de todos, ¿sí? Y ahora tiene la ventaja, en este último año apareció la forma subcutánea, o sea, ya ni siquiera hay que internarlo al paciente, el paciente se coloca solito una aplicación una vez por semana en su casa y no necesitaba ni internarse una vez al mes como necesitaba hacerlo antes. Todos estos fármacos, independientemente del mecanismo de acción, ¿sí? Requieren el mismo screening, ¿sí? De los antitenéficos, ¿sí? O sea, que eso tenganlo presente, ¿sí? Screening para hepatitis B, hepatitis C, HIV, tuberculosis, todos, ¿sí? Todos. Saber que, obviamente, por una cuestión de costos, nunca son primera opción de tratamiento, ¿sí? Siempre vamos a usarlos cuando el paciente falla alguna de las estrategias. Ya vamos a ver con más detalle el próximo año qué usamos para qué. Ahora más o menos era la idea que ustedes tengan un pantallazo general de cómo funcionan estos fármacos, pero después ya vamos a profundizar, digamos, en cuanto a que hay terapias específicas para enfermedades específicas. Y hoy incluso ya no hablamos de enfermedades específicas, sino hablamos de targets terapéuticos específicos, ¿sí? Donde muchas enfermedades comparten el mismo target terapéutico y es así como distintos fármacos que en algún momento originalmente se desarrollaron para determinadas patologías, hoy se utilizan para otras, como el ejemplo de la TNF, o por ejemplo esto de los inhibidores de la llanospinasa, anecdótico, ¿no? Muy parecido a lo que ha pasado con otras drogas, pero se vio que los pacientes con artritis reumatoide o artritis psoriásica que empezaban tratamiento con esto y que tenían problemas de calvicie, les empezaba a crecer el pelo, ¿sí? Y fue un hallazgo, digamos, ¿sí? Fue un hallazgo y a partir de ahí se desarrollaron algunas investigaciones
que hoy está por salir al mercado una formulación de baricitinib, una dosis mucho más baja, mucho menos costosa, para el tratamiento de la calvicie que tiene cierto origen autoinmune. Eso pasó con un montón de fármacos. Uno de los ejemplos más conocidos es el famoso sildenafil, ¿sí? Diagon, ¿sí? Ustedes saben que el sildenafil, si yo les pregunto hoy para qué usan el sildenafil, a ustedes, ¿no? Pero para qué se usa el sildenafil, ¿sí? Creo que nadie me diría algo distinto que no sea para un trastorno de disfunción eréctil. Sin embargo, originalmente no fue un fármaco que se desarrolló para la disfunción eréctil, ¿sí? Un fármaco para hipertensión pulmonar primaria, ¿sí? Y hoy yo creo que el 99% de la producción de sildenafil va al tratamiento de la disfunción eréctil y el 1% irá al tratamiento de la hipertensión pulmonar primaria. De hecho, cuando estén aburridos, busquen ahí una película que se llama Del amor y otras drogas, que cuenta un poco la historia. Está centrada, es una comedia romántica donde el actor es un visitador médico de Pfizer y atraviesa la historia de esto para que ustedes vean, ¿no?, el poder de la industria farmacéutica, cómo era Pfizer pre-sildenafil y qué pasó con Pfizer, ¿sí? Hoy la farmacéutica número 1 del mundo, ¿sí? A partir del descubrimiento del sildenafil, cómo se fue transformando el visitador a partir de la información del laboratorio en el contexto de una comedia romántica, pero es muy interesante. Bueno, nada, tomar preguntas. Bueno, gracias por quedarse hasta el final. Ojalá les vaya excelentemente bien en el examen y nos veremos el próximo año.